¿Usted qué pensaría si yo le prometiera a mis hijos, o más bien, si yo le prometiera a mis hijos que mañana nos vamos de viaje a un hotel con piscina, con juegos, que vamos a comer muy rico? Seguramente mis hijos se pondrían felices, se emocionarían, saltarían de la alegría y antes de que yo acabara de contarles, estarían alistando maleta. Pero si en cambio yo les prometiera que mañana nos vamos a ir de viaje a un lugar feo, sucio, donde la comida no es rica y es poquita, que además es un lugar peligroso donde tal vez nos pueden robar y hacer daño, pues seguramente no quisieran ir. Seguramente si a cualquiera de nosotros nos pintan esos dos escenarios, elegiríamos el primero, ¿no? El hotel con todas las comodidades del mundo. Y muchas veces creemos que seguir a Cristo es como el primer escenario. Creemos que seguir a Cristo es como ir a un resort, donde tenemos todas las comodidades y donde todos nuestros gustos son cumplidos. Creemos que al seguir a Cristo vamos a obtener premios, galardones, ramos de rosas y reconocimiento del mundo. Pero la verdad es que seguir a Cristo es más como el segundo escenario. La Biblia dice que el Señor ofrece odios, persecuciones, divisiones, dificultades, arrestos, peligros e incluso la muerte. Difícilmente podría decirse que esa es la manera de conseguir discípulos y seguidores, ¿no le parece? Pero esa fue la realidad que Cristo ofreció a sus primeros discípulos y que también ofrece hoy en día. Y eso es lo que hoy vamos a estudiar en el texto que sigue en nuestro estudio de Mateo capítulo 10. Acompáñenme ahí a Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 25, y vamos a estudiar esta sección que he titulado La promesa de ser perseguido. La maravillosa promesa de ser perseguido. Una promesa que le hace el Señor a todos sus discípulos y que muy poco se habla. Dice así Mateo 10, del 16 al 25. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu inspirada e inequívoca palabra. Señor, gracias por esta sección en donde tú claramente instruiste a tus discípulos y a nosotros hoy en día de que si somos verdaderos creyentes vamos a ser perseguidos de alguna manera. Ayúdanos a entender estas palabras no como una historia que le sucedió a la primera iglesia, sino como algo que es una realidad para cada uno de los creyentes. Te lo pedimos, mi Señor Jesús y Espíritu Santo, ayúdanos, como siempre te lo pedimos, no solo a ser buenos oidores, sino mejores hacedores de tu palabra. En tu nombre hemos orado. Amén. Hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo y llegamos al capítulo 10, en donde Cristo el Rey involucra y comisiona a sus discípulos para llevar a cabo su misión real.
En los primeros 5 versículos, el Señor elige a 12 apóstoles para que serían los iniciadores y el fundamento de la misión. Luego los versículos del 5 al 15 que vimos hace 8 días, el Señor presenta ciertos aspectos fundamentales de la misión y manda a los discípulos a ser pastores a las ovejas perdidas de Israel. Dice ahí en el versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor los manda como pastores de unas ovejas que no saben dónde están. Pero lo increíble es que en esta sección de los versículos 16 al 25, la imagen cambia de manera dramática. Ahora el Señor manda a los discípulos como ovejas en medio de lobos. Versículo 16 dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y esto es un cambio drástico porque mientras el pastor en medio de las ovejas está seguro, las ovejas en medio de los lobos están en peligro de muerte. La misión que en un principio sonaba como un llamado inofensivo a solamente proclamar las buenas nuevas, ahora suena más que todo como una sentencia de muerte. Esta posición no solo se refiere a la misión inmediata a los territorios judíos, como veíamos en el versículo 6, sino que incluye la misión a tierras en todo el mundo, como vamos a ver ahora más adelante, específicamente en el versículo 18. Toda esta sección tiene un solo tema, nada más que un tema, y es que Cristo promete a sus seguidores ser perseguidos. Cristo te promete esta maravillosa promesa de ser perseguido. Interesante, ¿no? Porque hemos sido acostumbrados a escuchar otro tipo de promesas. Pero aquí en las mismas palabras del Señor Jesús nos promete, nos asegura que por su nombre, que por su causa vamos a ser perseguidos. Esa palabra ahí con que comienza el versículo 16, he aquí, anuncia esta verdad incuestionable, anuncia algo que es completamente cierto. Y si crees otra cosa, estás totalmente equivocado. Si crees que ser seguidor de Cristo te hace amigo de todos y te lleva a ser reconocido por el mundo, déjame decirte hoy que estás muy equivocado. Este pasaje y esta sección nos pone los pies en la tierra y nos hace entender que si eres un fiel cristiano vas a sufrir persecución de alguna manera, de algún modo, por nuestro Señor Jesús. Y aquí vamos a ver 5 actitudes que debemos tener en cuenta cuando enfrentamos persecución. 5 actitudes que el Señor nos enseña que debemos tener cuando nos enfrentamos con otra persona por causa de nuestro Señor Jesús. Y la primera actitud que el Señor te llama a tener en cuenta es que en la persecución debe ser prudente y firme. Prudente y firme. En la persecución debe ser prudente y firme. Y esto lo vemos en el versículo 16 y en el versículo 23. Como vimos, versículo 16 comienza diciendo, he aquí yo os envío. Y esto implica una misión. El Señor está enviando a sus discípulos a una comisión continua, que en este caso es muy peligrosa, porque la imagen de ovejas en medio de los lobos es terrorífica. Yo no sé si usted ha visto algún documental en donde los lobos van a cazar, y es terrible cómo cazan en manadas, cómo arrinconan a sus víctimas y cómo luego llegan y no le preguntan a su víctima, a la oveja, al ciervo, a lo que sea, cómo está. Sino que directamente van a la yugular. Esta escena es terrible, porque además las ovejas no tienen colmillos o garras con que defenderse. No pueden utilizar nada, no pueden protegerse ellas mismas de una manada de sanguinarios y hambrientos depredadores como los lobos. Esta es la imagen que aquí el Señor nos está diciendo a los creyentes que va a suceder cuando hablamos en nombre del Señor. Y esta escena enfatiza la debilidad y la vulnerabilidad de los discípulos. Una debilidad ante el poder y la crueldad de quienes los persiguen. Y lo increíble es que el Señor no les dice que los va a librar del peligro. ¿O sí? No. El Señor no les dice que los va a librar del peligro, no les dice que los va a librar de la persecución, sino que les dice cómo enfrentarla.
Por eso a continuación dice, por lo tanto, ser ¿qué? Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La primera comparación puede parecer extraña porque estamos como familiarizados con la serpiente en el jardín del Edén y con su manipulación. Pero en este contexto no se habla de que nosotros debemos ser manipuladores como lo fue la serpiente en Génesis 3. La palabra prudente en el original se refiere a alguien que es entendido, alguien que es sabio. Y la serpiente en ese entonces, en ese contexto de Mateo 10, era un ejemplo de prudencia y de sabiduría, de huir si había un peligro. Déjeme darle un ejemplo. Devuélvase a Mateo capítulo 3, versículo 7. Mateo capítulo 3, versículo 7. Mire lo que dice ahí Mateo capítulo 3, versículo 7. Juan el Bautista hace una denuncia contra los fariseos. Dice ahí, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a qué? A huir de la ira venidera. Cuando Juan llama a los fariseos generación de víboras y luego les pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Compara la huida de los fariseos de la ira de Dios con un nido de serpientes que se escapa de un arbusto que se está quemando. Por lo tanto, la instrucción a ser prudentes como serpientes se refiere a que los discípulos debían ser prudentes por reconocer el peligro y ¿qué? Y huir. Y esto se hace explícito en el versículo 23 de Mateo 10, donde dice, por eso lo tomamos juntos este punto, donde dice, cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué? Huid a la otra. Huid a la otra. Una vez más vemos que la persecución es una promesa. Porque fíjese en las palabras del versículo 23. Aquí, ¿qué está diciendo? Dice, cuando os persigan, no si os persiguen. Da por hecho que la persecución es algo ciertísimo. Y esa palabra persigan significa literalmente perseguir como se hace con un enemigo que huye con el deseo de hacerle daño a otra persona. Y en ese contexto se usaba para perseguir a criminales. Y de hecho la imagen de los lobos persiguiendo una abeja es muy diciente. Esa es la manera que van a perseguir al creyente. Y el punto que el Señor nos está diciendo cuando dice sean prudentes como serpientes, el punto de huir es el de ser realista y no arriesgar la vida de manera innecesaria para continuar en la misión en otra ciudad. Cuando las cosas se pusieran difíciles en una ciudad, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Salir corriendo. Y de hecho esto provee el contexto para el final del versículo 23, cuando dice, ahí al final del 23, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta frase es debatida, pero para entenderla debemos saber que la frase Hijo del Hombre alude a la segunda venida de Cristo. Y para mostrarle esto, quiero que me acompañe a Daniel, al Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía a uno como un ¿qué? Hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esto obviamente no ha sucedido. Esto va a suceder en la segunda venida del Señor, cuando Él venga a establecer su reino. Esto no ha pasado, no sé, todavía todavía las naciones no obedecen al Señor de manera perfecta. No hay, donde están todos los pueblos, naciones y lenguas, todavía no les sirven. Pero el punto que quiero tomar es que el Hijo del Hombre es una referencia a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, lo que el versículo está diciendo y lo que el Señor Jesús nos está diciendo, lo que el Señor nos muestra es que la persecución, ¿cuánto va a durar? Hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Jesús esperaba un largo periodo antes del fin y por eso la persecución iba a durar en todas las ciudades de Israel hasta que volviera Cristo. Iba a ir de una ciudad a otra. Y por eso ellos tenían que huir, tenían que ser prudentes. Pero lo segundo que nos dice el versículo 16, no solo debemos ser prudentes,
sino debemos ser, dice ahí, como sencillos como palomas. Sencillos como palomas. Algunos dicen que esto se refiere a que el cristiano debe ser inocente y dejarse maltratar. Pero esto contradiría el hecho de ser prudente para huir del peligro, ¿cierto? Lo contradiría totalmente. Ahora, ¿qué significa la palabra sencillo que aparece acá? En el original significa algo que no se mezcla, algo que es sincero, algo que es puro, algo que no está corrompido. Y en ese entonces se utilizaba la paloma como un símbolo de pureza. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús está queriendo decir en esta analogía es mostrar que el creyente ante la persecución debe ser ¿qué? Incorrupto, debe ser incontaminado, debe ser puro ante el peligro de ser perseguido. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el ser humano negocia sus principios cuando ve el peligro. Muchas veces. Y aquí nos dice que debemos ser como sencillos como palomas, incorruptos. Hermanos, ¿qué nos está diciendo todo este primer punto? Que tan segura es la persecución, tan cierta es la persecución, que este pasaje nos advierte a que en momentos de peligro debemos tener sabiduría práctica y huir, pero nunca, nunca comprometer nuestra integridad cristiana, nunca comprometer nuestros principios bíblicos. En el primer siglo, esto significó huir de ciudad en ciudad para evitar ser asesinados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, y luego usted lo puede leer, y de hecho en todo Hechos uno ve esta historia, pero en Hechos capítulo 17, ¿qué es lo que vemos ahí? Pablo llegando a Tesalónica, pero después empieza la persecución por parte de los judíos que alborotan a las autoridades romanos, y Pablo, ¿qué tiene que hacer? Huir a Berea, y en Berea él comienza a predicar una vez más, ¿y qué es lo que pasa? Vuelve el alboroto, vuelven a estar en contra del evangelio de Cristo y ellos tienen que huir otra vez a otra ciudad y terminan llegando a Atenas. Esto pasaba muy continuamente en la historia del primer y del segundo siglo. Pero, ¿qué de hoy en día? ¿Qué de hoy en día? ¿Cómo podemos mirar la persecución en nuestros días? Bueno, la palabra también nos dice que la persecución se puede manifestar de otras maneras. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 11. Mire lo que dice Mateo 5, 11. Dice ahí, y de hecho como recuerdan que ya pasamos por este capítulo, es la última bienaventuranza. La última bienaventuranza, la última bendición del cristiano es esta. Mire, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí, aparte de las persecuciones, literalmente hablando, se habla de vituperios y de decir toda clase de mal. Y esto significa, la primera, los vituperios es agresión con palabras, ¿no? Ofensas, insultos, esos son vituperios. Lo segundo, cuando digan toda clase de mal, implica acusaciones falsas que buscan perjudicar a los creyentes en diferentes áreas en donde está. Obviamente, la que está en el medio, persecuciones físicas, son todo tipo de agresiones violentas de manera física que pueden incluir la muerte. Agresiones con palabras, persecuciones físicas y acusaciones falsas. Tal vez ninguno de nosotros hemos sufrido violencia física por seguir a Cristo, tal vez, no sé. Pero pregunto, ¿será que por nuestra fe en Cristo hemos sufrido insultos, rechazos, vergüenza y acusaciones falsas? Déjeme decirle algo, y es que si usted es fiel en vivir como creyente y es fiel en proclamar el evangelio y hablar con franqueza la verdad de la palabra, la hostilidad va a ser inevitable. La hostilidad va a ser inevitable. Usted tiene que recordar esto, que usted es una oveja en medio de lobos. Eso es lo que nos dice la palabra. En esos momentos usted debe ser prudente. Debe pedirle al Señor mucha sabiduría cómo actuar. Y si hay alguna amenaza a su integridad, debe salir de esas situaciones. Pero escúcheme bien, debe salir con la frente alta y con la conciencia limpia delante de Dios. Nunca debe comprometer
los principios bíblicos. Nunca debe negar su fe en el Señor, porque eso lo haría un incrédulo. Un incrédulo. Y esto también nos lleva a pensar algo. Y es que si alguien, y escúchame bien por favor, que si alguien nunca ha sufrido algún tipo de persecución por el nombre del Señor, entonces o no es un creyente genuino, o nunca le cuenta a nadie nada acerca de su fe. Si bien esto último es posible, es improbable. ¿Por qué? Porque un creyente genuino vivirá su vida de manera totalmente opuesta y que contrasta con el estilo de vida del mundo. Incluso si la persona no diga muchas cosas, cuando la gente lo vea va a decir, este actúa de manera diferente. Y hablará de manera diferente. Y se expresará de manera diferente. O sea, un creyente se va a hacer notar. Y la pregunta es para usted, ¿ha sido perseguido, insultado o agredido por vivir como Cristo? Si es así, sea prudente, pero firme. Pero firme. Nunca comprometa sus principios cristianos. Nunca busque agradar más al hombre que a Dios. Porque cuando usted agrada más a Dios, al hombre, Dios se hace pequeño y deshonramos al Señor. Primer punto es que ante la persecución usted tiene que ser prudente, pero firme. Segundo punto, ante la persecución el Señor nos llama a dar testimonio de Él. Dar testimonio de Él. Volvamos una vez a Mateo capítulo 10 y leamos los versículos del 17 al 18. Dice así: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y a los gentiles. Ante la persecución, Dios nos llama a dar testimonio de Él. En estos versículos el Señor habla primero de la persecución judía y luego de la persecución gentil al decir guardaos de los hombres. Y la razón de tener cuidado es, como dice a continuación, versículo 17, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Esta primera persecución de los concilios y de las sinagogas era claramente una persecución judía. Los concilios o el Sanedrín eran las cortes judías que eran compuestas de 3 jueces y usualmente estas cortes se encontraban en las sinagogas. Y los verbos que dicen ahí, entregarán y azotarán, sugieren que esto no sería la excepción a la regla. Esto era lo que iba a pasar. A los creyentes los iban a entregar a esos concilios y los iban a azotar. Y este procedimiento describe cuando una persona iba ante el concilio y la ley decía que ante una primera falla la persona se le daba una advertencia verbal, pero si reincidía se le daban azotes. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, que ahí nos describe esta situación. Hechos capítulo 4, versículos 18 al 21 y luego saltamos al capítulo 5, versículo 40. Esta es la situación que el Señor estaba proyectando y que, como prometió, sucedió. Mire Hechos capítulo 4, versículos 18 al 21. Dice así, aquí acababan de predicar Pedro y Juan ahí cerca al templo. Y mire lo que dice Hechos 4 del 18 al 21. Dice así, el concilio, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora salte al capítulo 5, versículo 40. Y mire ahora lo que va a pasar. Pedro y Juan vuelven a predicar del Señor Jesús, ¿no? Qué tercos. Pero mire lo que les pasa. Ellos sabían. Dice ahí, y convivieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? De azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron ¿en qué? En libertad.
Todo el capítulo 5 muestra la proclamación de Pedro y Juan ante el concilio. Pero este es el proceso. Primero una advertencia, después azotes. Y déjenme decirle algo. Estos azotes no eran unos simples coscorrones en la cabeza. No era una simple varita que le daban a los apóstoles. No. Se hacía usualmente con un látigo de 3 correas. Y en la punta de cada una de esas correas había un elemento filudo. Más la ley decía que eran 40 azotes. O sea, por un azote, 3 rasgadas a la piel. Por 40, 120. Una piedra filosa, una puntilla y algo más. Esto no era algo sencillo. Cuando el Señor dice aquí que los entregarán y les darán azotes, esta era la figura que se estaba proyectando. Jesús proféticamente les está advirtiendo a sus discípulos que la persecución por su nombre sería acompañada de un castigo muy doloroso, muy doloroso. Pero ahí no concluye la historia, porque mire Mateo capítulo 10, versículo 18. Porque además de las persecuciones por parte de los judíos, los discípulos también iban a sufrir por parte de los gentiles, del imperio romano, de sus autoridades representadas ahí en el versículo 18, por los reyes y los gobernadores y reyes. Gobernadores y reyes. De parte también de los gentiles, ellos iban a sufrir. No solamente los judíos, sino todo el mundo iba a odiar a quienes llevaban el evangelio de la paz. ¿Y cuál era la razón por la cual Dios iba a permitir tal abuso de sus siervos? ¿Cuál? Pues mire lo que dice al final. Dice al final del versículo 18, seréis llevados por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos y a los gentiles. Y fíjese en la frase ahí, por mi causa, por causa de mí, por causa de mí. Y esto nos enseña algo muy importante, y es que cuando sufrimos, debemos sufrir ¿por quién? Por Cristo. No porque hayamos hecho algo que merezca castigo, sino porque somos de Cristo, porque somos de nuestro Señor Jesús. Y el punto es que las audiencias en estos públicos proveerían testificar del Señor Jesús. O sea, Dios iba a convertir la persecución de sus siervos en una oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo. Lo vemos constantemente en el Nuevo Testamento y en Hechos. Acompáñenme a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, solamente un ejemplo, tal vez el último ejemplo en Hechos, y es Pablo. Pablo más o menos en Hechos capítulo 22 había sido encarcelado en Jerusalén, 22, 23. Y él iba proclamando el Evangelio. Y mire, incluso en el Hechos capítulo 25, Pablo apela a César, a la mayor autoridad. Y mire lo que dice en Hechos 26, capítulo 26, versículo 1. Dice Agripa, gobernador de esa provincia, dice: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y mire, sáltese rápidamente, por motivo de tiempo no vamos a leer todo el capítulo, al versículo 24 y 28. Ya al final de su defensa, dice ahí versículo 24 y 28, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo, otro hombre, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de ser cristiano. Hermanos, debemos saber que la persecución que Dios permite es principalmente, en primer lugar, por causa de Cristo. Solamente por causa de Cristo. Si sufrimos, no debería ser porque hayamos hecho algo malo. Y déjenme ir rápidamente a otro versículo que habla de esto. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Mire Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Dice:
Primera de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis, escuche, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué quiere decir esto? Si sufrimos, no debería ser porque nos hemos comportado mal, porque hemos pecado. Si sufrimos, es por causa de Cristo. Pero además, y el punto central de esta sección, la persecución no es para sacar pecho y vanagloriarse de la gran fortaleza propia que tenemos, de la gran resiliencia, sino que tiene el propósito máximo de ¿qué? De declarar el evangelio glorioso de Cristo, para que quienes escuchan tengan la oportunidad de salvarse. Ese es el objetivo. La persecución y los castigos proporcionan un púlpito para dar testimonio del evangelio. Las ofensas que usted sufre, los insultos, los rechazos deben promover un púlpito, un atril para que usted declare el testimonio, el evangelio. Esta ha sido la historia de la verdadera iglesia desde que comenzó. Un ejemplo es el siglo II, cuando la persecución cristiana estaba en su apogeo total. En aquellos días los creyentes eran arrojados a los leones, golpeados, aserrados por la mitad, azotados, ejecutados a espada, quemados en el fuego y encadenados en prisiones. Esa era la historia del cristianismo. Y Tertuliano, uno de los padres de la iglesia en ese entonces, decía que cuanto más se perseguía y se trataba de secar a los cristianos, más se multiplicaban. Y esto era increíble, porque entre más persecución, más se multiplicaban. Y él acuñó una frase muy cierta y muy verdadera, y es que la sangre de los cristianos es la semilla de la verdadera iglesia. La sangre de los cristianos es la semilla de la verdadera iglesia. Y esta frase transmite la idea de que la valentía de los cristianos martirizados inspiraban la fe y la valentía de quienes observaban. Y eso lo vemos en toda la escritura. Y otro ejemplo es Hechos. Vamos a Hechos capítulo 7, versículo 54. Hechos capítulo 7. Versículo 54 y vamos hasta ir al versículo 4 del capítulo 8. Y lo interesante es del protagonista de la historia, que se llama Esteban, uno de los primeros diáconos. El capítulo 6 nos dice que arrestan a Esteban. Capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y el 9, entonces levantaron uno de los de la sinagoga y lo llevaron al concilio, lo llevaron a la cárcel. Y este Esteban, o sea, uno ve ahí la descripción de él, y este era un joven, porque no dicen, o sea, parece que era un joven entre los 20 o 30 años, o 40 máximo, que era un joven increíble, maravilloso. Uno decía, este muchacho va a revolucionar el cristianismo. Y lo llevan ante el concilio. Y en el capítulo 7 empieza a dar defensa de la fe. Se levanta valientemente ante el concilio. Todo Hechos capítulo 7 es una historia de Israel, de su pecado. Y mire lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas, el concilio se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y escuche 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían escuchar la verdad de Dios, y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor,
no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Increíble. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre de verdad! Increíble. Fue el primer mártir. Un joven que todos diríamos aquí tiene una proyección de ministerio impresionante. Y el Señor permitió que lo asesinaran, que lo mataran y de la peor forma. ¿Se imagina usted apedreado? ¿Por qué? Mire lo que dice el capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. Al parecer Pablo, fue el autor intelectual. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y el 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La verdadera iglesia crece sobre la sangre de los mártires. La historia ha dado testimonio de esta frase de Tertuliano. La expansión de la verdadera iglesia se ha dado gracias a la sangre de los mártires. Escúcheme bien, si la persecución, el desprecio y los insultos permiten una puerta para testificar el evangelio, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si te insultan, te persiguen, te avergüenzan, te hacen daño, si todo eso permite que alguien se salve, valió la pena rescatar una vida del infierno para que vaya a la gloria. Ante la persecución, testifica del Señor, testifica del evangelio. Vamos al tercer punto. El tercer punto es que ante la persecución, ten la seguridad de que Dios te guiará. Mire lo que dice el versículo 19 y 20. Ante la persecución, ten la seguridad de que el Espíritu Santo te guiará. Dice versículo 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El versículo 19 comienza dándole a los discípulos una vez más la promesa que serán perseguidos con las palabras más cuando os persigan. Esa palabra cuando implica que los cristianos iban a ser entregados por sus enemigos en cualquier momento. No sabían cuándo, pero iba a pasar. Y la respuesta dice ahí en el versículo, dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Aquí vemos que la respuesta del creyente no era pelear de vuelta. No era armar un grupo guerrillero y atacar al gobierno, no, sino dejar a un lado, dice ahí, toda preocupación y ansiedad. Toda preocupación y ansiedad. Pero lo interesante de esto es que en medio del fuego de la prueba, y eso lo estuve mirando varias veces porque yo no entendía, en medio del fuego de la prueba, los apóstoles no se iban a preocupar preguntándose ¿dónde está Dios? ¿No? Ellos no iban a tener un trauma en su interior. El Señor me abandonó. ¿Y sabe por qué? Porque la persecución era una señal de que Dios estaba con ellos. Tan claro como eso. Su preocupación, como vemos aquí en el versículo, iba a ser por lo que debían hablar. Y por eso el Señor les dice que no se preocupen, dice el texto, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado de qué hablar, lo que habéis de hablar. Y esto significa que ni la manera, el cómo, ni el contenido, el qué, de lo que iban a decir debía angustiar a los discípulos. Algunos comentaristas han dicho que ellos pudieron estar preocupados por lo que les iba a pasar y por eso estaban preocupados por elaborar una defensa. Ellos no conocían el sistema legal romano o otras maneras, y ellos necesitaban tener una buena defensa. Pero eso no me lo dice el contexto. Como vemos en el Nuevo Testamento, no eran las consecuencias lo que temían los cristianos, ¿cierto?
Ellos no temían las consecuencias, ellos sabían que iban a ser azotados, llevados a los leones y todo lo demás. ¿Sabe cuál era el motivo de la preocupación de ellos? Dar fiel testimonio de Cristo. Recordemos que el punto del anterior, ¿cuál es? Que el propósito ante la persecución es ¿qué? Predicar. Por lo tanto, lo que el Señor está diciendo aquí es, ellos se iban a preocupar o podrían estar preocupados de dar fiel testimonio de Cristo. Por eso el Señor les dice en la siguiente frase, versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y esto debió ser de gran consuelo para los apóstoles, porque el Espíritu del Padre, es decir, el Espíritu Santo, pondría en ellos las palabras que iban a decir delante de los tribunales. Y esas palabras serían mucho más poderosas que cualquier discurso que pudieran hacer solos. Cada vez que los discípulos necesitaran defenderse a ellos mismos o al Evangelio, ellos tenían la seguridad de que Dios los iba a guiar. Y déjeme darle otro ejemplo que ya vimos. Vamos a Hechos, una vez más de esto. Hechos capítulo 6, versículo 8 y 7, que ya lo mencioné de hecho. Hechos capítulo 6, versículo 8 y 7. Estábamos en Esteban, ¿no? Dice Hechos 6, y dice ahí, del versículo 8, vamos a ir hasta el capítulo 7, versículo 1, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba en mayúscula. 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Y mire el versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y ahí comienza Esteban. Y mire, volvamos una vez más al final, capítulo 54 y versículo, hasta el versículo 57 del capítulo 7. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Esteban? Que fuera un fiel testigo de Cristo. Y por esa consecuencia, la gente que hacía, no queremos escuchar. No me hable más de ese Dios. No me hable más de que yo soy pecador. No me hable más de que me voy a ir al infierno. No me hable más. Hermanos, así como los discípulos fueron guiados por el Espíritu Santo para decir y testificar lo que debían hablar, hoy en día el Espíritu Santo también nos guía para testificar de Cristo ante nuestros opositores. Pídale al Señor sabiduría, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría para proclamar fielmente su palabra, porque muchas veces no sabemos. Pero esto es una promesa lindísima de que la guía del Espíritu Santo es nuestra seguridad, de que Él está con nosotros, de que no nos abandona, de que nos va a hacer permanecer firmes y vamos a ser testigos fieles de Él. Y esto, como Esteban, escúcheme bien por favor, no significa que el Señor lo va a librar del peligro. No significa eso, sino que nos va a guiar para testificar fielmente la palabra. Aquí vemos claramente la importancia de la palabra, de testificar correctamente de nuestro Señor. Y aquí también quiero hacer una aclaración muy importante de este versículo en Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Es necesario decir que estos versículos se aplican a aquellos hombres que no tuvieron la oportunidad de preparar una respuesta cuando fueron arrestados. Porque desafortunadamente hoy en día hay muchos pastores que aplican estos versículos a sí mismos y no se preparan para sus sermones. Entonces dicen,
el Señor me va a hablar, me va a dar de qué hablar. Y llegan el sábado por la noche y no tienen ni idea. Y se levantan diciendo, bueno, yo aquí hoy quiero ministrar. Son unos farsantes, perezosos. El estudio bíblico demanda trabajo, demanda sentarse en un escritorio para saber lo que dice la Escritura y no pararse hasta no saber qué significa. De esto no se trata. Entonces yo voy aquí a decirles algo y no, falsos. Eso no es lo que está diciendo nuestro Señor Jesús en este texto. No. Tristemente esto es un abuso de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y de hecho lo mismo es para usted. Porque usted debe estudiar, usted debe prepararse si quiere ser un fiel testigo de Cristo. Primera de Pedro 3:15, ya lo leímos. Estad preparados en todo tiempo para dar defensa de la esperanza que hay en vosotros. Si usted conoce a alguien que necesita el Evangelio, prepárese, estudie la palabra, piense en las posibles preguntas que le pueden hacer y vaya y testifique con valentía. Vaya, el Espíritu Santo va a estar con usted. Y una implicación de esto es que en medio del sufrimiento, en medio del dolor por la causa de Cristo, debemos tener la seguridad que el Espíritu Santo nos guiará a actuar conforme a su voluntad. Bueno, usted no debe sentirse solo en esos momentos, todo lo contrario. El Espíritu Santo estará con usted. Usted debe saber que cada situación de crisis es una oportunidad para ver al Espíritu Santo trabajar en su vida para ser formado. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ante la persecución, usted tenga la seguridad de que el Espíritu Santo lo va a guiar. Vamos al cuarto punto. Versículos 21 y 22. Versículos 21 y 22. Y es que ante la persecución, el Señor nos llama a perseverar. Versículos 21 y 22. Mire lo que dice 21 y 22. Dice así: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Aquí el rechazo y la persecución se escalan aún más, porque lo que comenzó con una oposición gentil, luego fue una oposición judía, luego una oposición gentil, ahora pasa a ser hecha por los mismos miembros de la familia, por las personas que más amaban los discípulos. El versículo 21, afirma que los miembros de la propia familia iban a denunciar a los cristianos delante de los tribunales, y eso iba a poner en peligro sus vidas. Ahí dice, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán ¿qué? Morir. Y estas son palabras alarmantes para los discípulos. ¿Se imagina que usted estuviera ahí? ¿Se imagina que lo primero que le hubieran dicho cuando le compartieron el Evangelio es probable que su esposa, su esposo, sus hijos lo traicionen y lo lleven a los tribunales? Mire, esas son palabras alarmantes en aquel entonces y ahora, porque nos muestran el altísimo costo de seguir a Cristo, ya que los creyentes serán perseguidos por sus seres más amados. El odio que los cristianos despertarían es descrito con la frase siguiente, cuando dice en el versículo 22, y seréis aborrecidos de todos. La palabra aborrecido significa ser odiado o ser detestado. Esa es la implicación. Y estas son palabras muy fuertes, pero la razón es que quien rechaza la verdad de Dios manifiesta su odio contra Dios odiando a los hijos de Dios. Eso es así. Quien odia a Dios manifiesta su odio contra Dios odiando a los hombres y a las mujeres de Dios. Mire lo que dice este versículo en Juan capítulo 15, 18 al 19. Dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo ¿qué? Os aborrece. Os aborrece. Romanos capítulo 1, versículo 30 nos habla de que los incrédulos odian a Dios. ¿Y cómo manifiestan ellos el odio a Dios? Odiando a los creyentes. Por eso, ahí en Mateo 10, una vez más se nos dice que la causa de las persecuciones es ¿qué? Por causa de mí. Y seréis aborrecidos, versículo 22, de todos por causa de mi nombre. El aborrecimiento hacia los cristianos viene no por quién son, sino por a quién representan. No por quién son, sino por a quién representan. Y ante el odio y el desprecio, ¿qué debemos hacer? Mire lo que dice. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Esta frase es un llamado, un clamor que hace el Señor Jesús a soportar la prueba y a mantenerse firme para el Señor a través de la persecución. Ese verbo persevere significa resistir bajo la prueba, significa aguantar. Y el significado de hasta el fin ha sido debatido. ¿Es el fin de la persecución? ¿Es el fin de la muerte? ¿Es el fin de los tiempos? En este contexto del sufrimiento, en medio de la misión, es muy probable que la respuesta sea el fin de la persecución. Pero recuerde que el fin de la persecución puede darse con el fin de la vida. Con el fin de la vida. El fin puede ser la muerte. Y esa palabra salvo, el que persevere hasta el fin será salvo, no significa que si alguien persevera se ganará la salvación. No, nadie es salvo porque resista o aguante. La salvación es ¿qué? Por fe, no por obras, no por obras. Lo que eso significa es que aquel que persevere hasta el fin demostrará con su perseverancia que es un discípulo genuino. Aquel que persevere hasta el fin demostrará que es un discípulo genuino. Hoy en día hay muchos que conocimos que no son creyentes. Y tenemos una frase que yo creo que deberíamos cambiar. Es que están alejados. ¿Están alejados? No, nunca fueron. Nunca fueron. No están alejados. A ellos hay que compartirles el Evangelio de Cristo. Porque el que persevere, mire, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, a pesar del pecado, el Señor lo va a sostener. Y no significa una vida perfecta, sin pecado, no, lejos está de eso, sino de dirección, de ir para allá, de ir para honrar a nuestro Señor Jesús. Quien persevera, muestra que es un discípulo genuino. Los verdaderos creyentes perseveran, los falsos renuncian. Los falsos renuncian. Pudieron estar emocionados con la iglesia, con las relaciones, pero se olvidaron, ¿sabe de quién? De Cristo, de nuestro Señor, de nuestro maravilloso Cristo. Por lo tanto, usted no debe sorprenderse de que incluso los lazos humanos más cercanos se rompan por la respuesta a nuestro Señor Jesús. Mateo 16, 24 dice, niégate a ti mismo. Si alguien quiere ser seguidor de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Y esto, estudiándolo aquí, adquiere un nuevo significado. Porque algunos pueden decir, o algunos te han dicho, que convertirse en cristiano garantiza una vida libre de problemas, una existencia libre de problemas. Pero ¿qué es lo que el Señor hace acá? Jesús le rompe el globito. De una. Jesús rompe esa ilusión. De hecho, presenta el cristianismo no solo como algo difícil, sino peligroso. ¿Qué eligen? ¿El resort? ¿O el viaje difícil? El viaje del peregrino. En los tiempos bíblicos seguir a Cristo es peligroso, era peligroso. La persecución constante separaba a los discípulos serios de los aspirantes a ser cristianos. La amenaza de arresto, de tortura, incluso de muerte, no hacían que el cristianismo fuera atractivo. ¿Quién? ¿Quién se iba a unir a este grupo de locos? ¿Quién? Si lo que les espera son azotes, muerte. La gente en ese entonces se tomaba muy en serio su compromiso con Cristo, porque sus vidas y de hecho las de sus familiares estaban en juego. Muchos discípulos fueron martirizados y quienes apuntaron el dedo
era su propia familia. Era su propia familia. Claro, los tiempos han cambiado, pero la persecución aún separa a los verdaderos discípulos de los falsos. Aún separa a los verdaderos discípulos de los falsos, de los aspirantes. Y de hecho, hoy en día, aunque nosotros no estamos tan cerca de esa realidad, en algunas partes del mundo ser cristiano sigue representando un gran peligro para la vida. Me enteré en una ciudad musulmana, de religión musulmana, en un país árabe, el esposo llegó a los pies de Cristo, estaba feliz, su esposa le puso veneno en la comida y lo mató, y toda la villa celebró eso. En algunas partes del mundo ser cristiano sigue siendo peligroso, pero para la mayoría de nosotros no es tan peligroso. Estamos en un hotel, disfrutando. Podemos hablar libremente. Protestamos y coartan nuestros derechos religiosos. Esto no era así y esto no va a ser así mucho tiempo. Seguir a Cristo tiene un costo. Yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes, ¿le está costando algo seguir a Cristo? Pregúntese. Porque la persecución no solo se trata de ser martirizado. ¿Le está costando algo a usted seguir a Cristo hoy en día? ¿Ir en alguna ideología o filosofía del mundo? ¿Le está costando a usted ser cristiano algo en su trabajo? ¿En sus relaciones familiares? ¿Le está costando algo? ¿Permanecerá usted fiel a Jesús incluso si eso le hace perder amigos, familia o trabajo? Querido hermano, si usted está siendo presionado de esta manera, persevere. Persevere. Persevera. Persevera. Persevera y ten una conciencia limpia. Este mundo dura muy poquito. La eternidad es para siempre. Si está siendo presionado, persevera en el poder del Espíritu a través de la palabra. No trate de hacerlo confiando en su propia capacidad. Si usted es verdaderamente discípulo de Cristo, escúcheme bien, va a ser perseguido y va a pagar un precio. Pero persevera. Persevera, que el Señor te da la fuerza para perseverar. Último punto, quinto y último punto. Ante la persecución, no te sorprendas, sino considéralo un privilegio. Miremos lo que dice versículo 24 y 25 de Mateo 10. Dice nuestro Señor, nuestro amado Señor: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Cuando el Señor dice estas palabras, el discípulo no es más que su maestro y el siervo no es más que su Señor, está describiendo la imposibilidad de que el discípulo y el siervo puedan evitar algo que su maestro y que su Señor haya realizado. Que los discípulos esperaran ser exentos de la persecución que Jesús sufrió implicaría que los discípulos se vieran a sí mismos como superiores a su Señor. Y esto se enfatiza en la siguiente frase, ahí en el versículo 25, cuando dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. ¿Por qué? Ya que el maestro está por encima del discípulo y el amo está por encima de su esclavo, ¿cierto? Pues los siervos y los discípulos no pueden esperar un mejor trato de parte de los opositores que el que le dieron al maestro y al Señor. De hecho, y escúcheme bien, la aspiración del discípulo, la aspiración del esclavo es ser como su maestro, es ser como su Señor, nada más. Esa era la aspiración. Por lo tanto, esta frase nos muestra y nos advierte que no solamente no debemos extrañarnos cuando venga la persecución, y se los advirtió a los apóstoles. Esto no solo debe extrañarnos cuando fuéramos perseguidos, cuando ellos fueran perseguidos y humillados, sino que debían considerarlo ¿qué? Un privilegio.
un privilegio. Y estar honrados de compartir incluso los mismos sufrimientos que tuvo el Señor. El Señor finaliza esta sección, la última frase del versículo 25, diciendo: y si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a los de su casa llamarán? Esta frase les recuerda a los apóstoles lo que pasó en capítulo 9, versículo 34, cuando al Señor lo acusan de que por el príncipe de los demonios, o sea, por Satanás, Belcebú, él tenía el poder para sacar demonios. ¿Cierto? Esto lo recuerda eso. Y la referencia de Jesús como al padre de familia describe una figura de autoridad como la de un patriarca. Y por lo tanto, si al patriarca lo maldijeron, levantaron esa semejante blasfemia, hay libertad para hacerle cosas peores a los miembros de la familia. Por lo tanto, los discípulos de Cristo no iban a esperar una peor humillación, dado que Jesús es el patriarca. Y ellos son miembros inferiores, solo sirvientes, solo esclavos. Hermanos, ¿cuántos quieren ser como Jesús? Si nuestra meta, si nuestro propósito, si nuestro privilegio es ser como nuestro Señor, no debemos evitar la persecución, sino sentirnos afortunados. Lo hemos dicho en otros contextos. Queremos que el Señor nos moldee, queremos ser como Él, queremos crecer hasta la imagen de Él. ¿Cuántos quieren ser como Jesús con este panorama? Mire lo que dice Hechos 5, capítulo 40, versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Después de haber sido encarcelados los apóstoles y maltratados, mire lo que dice. Lo leímos. Versículo 40. Y convinieron con él, con un fariseo llamado Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, escuche bien, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y no hicieron caso, porque todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. ¿Qué pasa si usted lo meten a la cárcel? Y eso yo me lo pregunto a mí. ¿Qué pasa si me pegan, si me azotan? ¿Qué pasa si nos echan de nuestros trabajos? ¿Vamos a estar felices? Bueno, aquí dice que cuando los azotaron a los discípulos, ellos estaban, escuche bien, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué honor, pensaron ellos. Señor, gracias, porque puedo sufrir como tú sufriste. Señor, gracias. Mire lo que dice otro versículo más, Filipenses capítulo 1, 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Mire lo increíble de este versículo. Esa palabra concedido significa un regalo, un don. O sea, se nos ha regalado ¿qué? Creer en Cristo. La salvación es un don de Dios, es un regalo maravilloso. Pero ¿sabe qué también es un regalo maravilloso? Dice ese texto: padecer por Él. Padecer por Él. ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Que el Señor nos prepare, porque la iglesia no debe sorprenderse, sino estar lista para los lobos. El rechazo es seguro. Los discípulos no serán universalmente amados y apreciados. Si usted está pensando en seguir en la iglesia
Si usted está pensando en seguir a Cristo, esto es algo muy importante para pensar. Los incrédulos te tratarán como trataron al Salvador. Como trataron al Salvador. Nunca sueñes que el mundo y que los incrédulos te admirarán, o que cuanto más santo y más semejante a Cristo seas, cuando más santo y más semejante a Cristo, más te van a querer, más pacíficamente actuarán hacia usted. No, todo lo contrario. Si no apreciaban a Cristo, ¿por qué deben apreciarlo a usted? Si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿qué más le pueden decir a usted? A mí. Quiero concluir leyendo un pequeño párrafo de un pastor llamado Carlos Spurgeon, muy claro en sus conceptos. Él dijo esto, y escuche bien, por favor: sería una triste deshonra para un hijo de Dios ser el favorito del mundo. Es un muy mal augurio oír a un mundo malvado aplaudir y gritar bien hecho al hombre cristiano. Puede empezar a examinar su carácter y preguntarse si no ha estado haciendo algo malo cuando los injustos le dan su aprobación. Seamos fieles a nuestro Maestro y no tengamos amistad con un mundo ciego y vil que lo desprecia y lo rechaza. Lejos de nosotros buscar una corona de honor donde nuestro Señor encontró una corona de espinas. Escuche bien, lejos de nosotros buscar una corona de honor cuando nuestro Señor encontró una corona de espinas. Hermanos, ante la persecución sea prudente y firme. Dé testimonio del Evangelio de Cristo. Tenga la seguridad de la guía del Espíritu Santo. No se sorprenda, sino abrácela como un privilegio que el Señor le está dando. Abrácela si viene. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, es cierto, por lo menos te lo digo personalmente, que estamos lejos de estos primeros creyentes que soportaron azotes, desprecios, insultos, boca de leones, aserrados, muertes, quemados, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a que cuando venga la persecución, los insultos, cuando haya la posibilidad de que alguien cuestione nuestros principios, o que nos hallemos en situaciones peligrosas, económica, laboralmente, o incluso físicamente, que nunca te neguemos, mi Señor Jesús. Que nunca te neguemos, mi amado Salvador. Ayúdanos a entender que esta leve tribulación física produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ayúdanos a entender que es mejor morir por causa tuya que vivir para un mundo en donde vamos a ser condenados. Señor, este es el precio de seguirte. Esta es la maravillosa promesa de ser perseguido. Señor, que en el día final seamos hallados fieles, no por nosotros, sino porque tú, Cristo, nos diste la fortaleza. Esto lo ponemos a prueba en todo momento, pero ayúdanos siempre a honrarte a ti más que a los hombres o que a nosotros mismos. Te lo pedimos, mi Señor Jesucristo, y en tu nombre hemos orado. Amén.